entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Gloria a Dios en esta mañana. Espero que Dios te bendiga en este día, que te bendiga grandemente, que Dios te guarde donde quiera que tú te encuentres. Espero que este mensaje sea de gran bendición para tu vida. Sé que los mensajes por lo regular los hago en la noche y bueno, ahora es diferente, ahora lo hice en la mañana y gloria a Dios. Vamos a empezar sermón, vamos a empezar leyendo en 1 Corintios, en el capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1, en esta mañana. Y vamos a leer en el versículo 25. Y dice lo siguiente: porque de lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, y a fin de que nadie se jacte de su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Gloria a Dios. Y miré esta imagen y decidí ponerle así a este sermón, el cual le he puesto: Dios no escoge a los preparados, sino que prepara a los escogidos. Y es que he estado viendo ahora que he estado leyendo la Biblia, que la he estado estudiando, pues no tengo mucho siendo cristiano, tengo 10 meses, pero he estado leyendo la Biblia y me he dado cuenta de la tremenda manera que trabaja Dios. Trabaja muy diferente al ser humano. Pues mientras el ser humano busca al mejor preparado en dicha profesión, mientras el ser humano busca el más experimentado en dicha profesión para adquirirlo, para darle el trabajo, y Dios trabaja de una manera muy distinta, ¿verdad? Dios busca, basado en lo que yo he leído, ¿verdad? Y cómo me asombra que Dios busca de lo que menos preparado sería para hacer grandes cosas, para hacer de ellos grandes personas. Y he visto muchos casos, los cuales más adelante estaré contando, pero qué tremendo cómo es diferente Dios. Parecía que es todo lo contrario, y bueno, es lo contrario a lo que es sentido común de un ser humano normal, pero cómo Dios decide trabajar con lo que es menos para hacerlo más, y aún así para avergonzar a aquellos que se creen más. Como dice aquí, ¿verdad?, que el sabio será avergonzado, como de lo menospreciado Él le escoge para hacer algo grande. Y quiero empezar con estos tremendos ejemplos. Quiero ahora que me acompañen a leer Mateo, en el libro de Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 4. En el capítulo 4 vamos a leer del versículo 18 al 22. Y eso dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí,
vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Qué tremendo, ¿verdad? Y hay un caso más. Antes de proseguir, vamos a leer otro versículo en el libro de Hechos. Hechos capítulo 9, vamos a leer en esta mañana. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Vamos a leer, empezar en el versículo 1. Y dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres en el camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque el instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró a la ciudad, poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, del Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y a todos los que le oían estaban atónitos, y decían: ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Qué tremendo era cómo Dios escogió a 2 simples pescadores,
Yo creo que un ser humano normal hubiera creído que iba a escoger sacerdotes, gente que estudiaba ya la Biblia desde antes. Y qué tremendo como aquí escogió dos pescadores y los hizo sus discípulos, ¿va? Pero qué discípulos, aquellos que se encargarían de llevar el evangelio para todas partes. Así es, dos pescadores, perdón, eran cuatro pescadores. ¿Y cómo los escogió para que empezaran a llevar el evangelio para todas partes? En aquel entonces eran simples pescadores y él los transformó. Pero no solo eso, sino cómo escogió a un enemigo de aquellos que creían en él, de aquellos que llevaban el evangelio, de aquellos que dispersaban su palabra. Y no solo eran enemigos, sino que los perseguía para meterlos presos. Y aún él escogió a Saulo para que llevase su palabra a los gentiles. Entonces, yo pienso que un ser humano es como si, no sé, si Estados Unidos escogiera a un soldado de Corea del Norte para mandarlo a cuidar al presidente, un decir. Un ser humano no haría eso, pero Jesucristo decidió trabajar con él, decidió trabajar con alguien que la gente menos creía que sería el elegido. ¿Pero por qué? Fíjense, los pescadores le siguieron, él les habló, le siguieron. Aquí la pregunta es, no es casualidad que estés viendo este mensaje, pero ¿estás dispuesto tú a seguirle? ¿A dejar aquello que estás haciendo y seguirle? ¿A dejar todo lo malo que estás haciendo y seguirle? Y aún Saulo, cuando todos le murmuraban que no era el enemigo, el que nos perseguía, el que los perseguía, y él más se esforzaba por hacer ver, entender a la gente que Jesús era el Cristo. O sea, él no se dejó guiar por las críticas, sino que mientras más lo criticaban, más se esforzaba, porque de eso requiere mucho la palabra, el ser cristiano, de esforzarse. Vamos a leer ahora en el libro de Josué. Sí, en el libro de Josué vamos a leer el capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo del 6 al 9. Y dice así: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daré a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas próspero en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué tremendo, ¿verdad? Pero fíjense cómo menciona la palabra esfuérzate varias veces. ¿Cómo Saulo se esforzó? Bueno, de eso requiere mucho el cristianismo, el servir a Cristo. Quieres servirle, va a requerir mucho esfuerzo, porque no es fácil. Requiere de mucho esfuerzo. En la Biblia, cuando algo que Dios manda es muy importante, sale varias veces, como la palabra esfuérzate, sale 3 veces, nomás en este que leí. Saulo se esforzó también. Es muy importante el estar dispuesto a esforzarte, a ser valiente. ¿Por qué? ¿Por qué ser valiente? Pues porque el ser cristiano, a veces muchos temen a ciertas cosas que uno como cristiano puede saber que Dios, si quiere, puede impedir, y muchas veces requiere de valentía, creyendo en que Jesús nos va a guardar de todo mal. Pero bueno, entonces
como les digo, el ser cristiano requiere mucha valentía y mucho sacrificio, ¿verdad? Como cuando dice nuestro Señor Jesucristo, tomar nuestra cruz y seguirlo. Requiere mucho sacrificio, pero también mucho esfuerzo. ¿Esfuerzo de qué? De levantarse a orar en las mañanas. Requiere esfuerzo de estudiar la palabra, porque sí, de primero muchas veces puede uno decir, ay, es que me da sueño, ay, es que hasta que me aburre, podrían decir, pero es realmente algo que es necesario esforzarse. Solo es el principio, bueno, lo de la palabra, porque bueno, al menos en mi caso, a mí me agrada leer la palabra, me agrada, pero aun cuando uno está cansado, uno debe de hacer un espacio para estudiar la palabra. Aun cansado, tienes que esforzarte por leerla. Y no nomás leyendo la palabra, sino en todos los otros aspectos requieren de esfuerzo en muchos sentidos. Por eso el Señor Jesucristo te dice, esfuérzate. Pero aún así, hermanos, como he estado leyendo la palabra, me asombro de esa manera tan tremenda en la que Jesucristo, nuestro Señor, trabaja, como Él decide trabajar con lo más simple, porque, por ejemplo, si vemos David, era un simple pastor de ovejas. ¿Cómo escogió a ese pastor atendiendo tantos soldados? Lo escogió él para que venciera a Goliat y para ser de él un rey, un gran rey, que a pesar de que falló, se arrepintió, pero aún así él hizo de él un gran rey, de alguien que era un simple pastor, alguien que a lo mejor un ser humano nunca se imaginaría que llegaría tan lejos, y Dios lo hizo un rey grande. Y vemos tantos otros casos, ¿verdad? Como es el de Moisés, cómo lo mandó a Egipto a vivir en el palacio para hacer de él un gran pastor. Y por ejemplo, como vemos aquí, vemos a Zaqueo, cómo decidió trabajar con Zaqueo también, va, que toda la gente decía que no tenía idea de la casa de quién se había metido a comer con esa persona, que era un pecador. Sin embargo, Jesucristo decidió entrar y comer con él. ¿Y qué pasó? Que Zaqueo reconoció que había pecado, pero también se arrepintió y decidió entregar su vida a Cristo. El caso es este, hermano. No siempre nos va a hablar para llevar el evangelio, o sea, tal vez no para pastorear, pero como en el caso de Zaqueo, le llamó no precisamente para pastorear, y podría ser ese el caso, o sea, podría llamarte para ser de bendición para la iglesia o para estar en el ministerio, no lo sé. Dios sí sabe, pero no es casualidad, hermano, que tú estés viendo este mensaje. No es casualidad. Dios tiene un propósito del por qué tú estás viendo este mensaje. Él te está llamando. Ahora, aquí la pregunta es la siguiente. ¿Estás tú dispuesto a dejar todo lo que está mal en tu vida por seguir a Cristo? Y aún si Él te lo pide, si Él te pide ir más adelante, ¿estás dispuesto a dejar de ser necesaria tu vida que llevas ahorita por llevar una vida en Cristo Jesús? Como esos pescadores dejaron sus redes por evangelizar, como Saulo dejó aquello que tanto hacía por hacer lo opuesto, totalmente lo opuesto. Esa es la cuestión, hermano, en esta tarde. Yo creo que la mayoría de nosotros, si tú, hermano, no eres cristiano, ¿verdad? Y tú piensas que tu vida ha sido muy mala como para que ahora Dios trabaje en ti, para que seas un elegido de Dios, y si tú estás pensando eso, que no, pero es que yo le he fallado mucho a Dios, o es que yo he estado en los vicios, yo no, Dios, ¿cómo va a escogerme a mí? O cómo Dios va a trabajar conmigo si yo me la he pasado hablando hasta mal de Él, no lo sé. Pero yo creo que la mayoría de todos los cristianos nos hemos acercado a la iglesia con una vida muy mala en el mundo, ¿verdad? Y Dios la transformó, o sea, nadie llegó a la iglesia con una vida perfecta. Aquellos que crecieron en la iglesia aún
me imagino que tuvieron que tener algún tipo de encuentro con Dios, y Dios ha estado trabajando en ellos para hacer su vida, para perfeccionar su vida, ¿va? A una manera en servirle a Él. Pero por lo menos en mi caso, y me imagino que en la mayoría de los casos, hemos llegado con una vida muy mala, pero también hemos sido testigos de cómo Dios la ha tomado a quien de verdad dice, te quiero entregar mi vida, cómo Dios la ha transformado, cómo Dios la ha cambiado, cómo Dios ha sido de nuestra vida una vida bendecida, llena de bendiciones. Y así tal vez tú te sientes menospreciado, tal vez tú te sientes pecador, que no mereces esto. Déjame decirte que tanto Dios puede cambiar tu vida. Tal vez ahorita Dios te está llamando. Si tú estás viendo este mensaje y no eres cristiano, Dios te está hablando ahorita, no es casualidad. Él te está escogiendo en esta tarde porque Él quiere trabajar contigo, con tu vida, cambiarla, quiere restaurarte. Ahora la pregunta es, ¿tú lo quieres hacer? ¿Quieres aceptar que Él trabaje en tu vida, que Él trabaje en ti, que Él te restaure, que Él haga de tu vida una vida bendecida? Quiero ahora leer por último en el libro de Juan. En el libro de Juan vamos a leer en el capítulo 15. El versículo 16 dice lo siguiente: no me eligisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Yo no escogí esta vida, yo no escogí de primero, yo no elegí seguir a Cristo. Él me eligió a mí. ¿Por qué? Porque cuando a mí me hablaban de Jesucristo, yo todavía yo rechazaba todo eso. Yo lo rechacé muchas veces, pero Cristo insistió, hasta que un día yo le abrí las puertas de mi corazón y fue lo mejor que yo pude haber hecho. Ahora la pregunta es esta: Dios te está hablando ahorita, Dios te está hablando el día de hoy. Tal vez ya lo ha hecho antes. Dios hoy te está hablando a tu vida. ¿Estás tú dispuesto a eso? A abrirle las puertas de tu corazón, de tu vida, que Él transforme tu vida, que Él la cambie, la bendiga, pero que sea una vida también consagrada a Dios. Dios puede cambiar tu vida si tú realmente te sometes a su voluntad. Dios puede hacer de tu vida algo grande si tú te sometes a su voluntad, si estás dispuesto a dejar aquello que Él te pida para seguirle. Esa es la verdadera pregunta. ¿Quieres realmente que Dios cambie tu vida? Pero también estás dispuesto a cambiar los cambios que Él quiere hacer. Dios realmente escoge de lo vil del mundo, de lo menospreciado, para avergonzar a lo sabio, para avergonzar para avergonzar a lo sabio, y a lo fuerte. Ahora, la pregunta es esta: ¿tú estás dispuesto a esforzarte? Primero que nada, a dejar esa vida como lo hicieron Pedro, como lo hizo Juan, Andrés. Ahora la pregunta, ellos dejaron sus redes por seguirle. ¿Tú estás dispuesto a dejar tu vida? Zaqueo se arrepintió. ¿Tú te arrepientes de tus pecados? Saulo decidió cambiar su vida por completo porque él hacía algo total, que era lo opuesto a predicar el evangelio. Si de ser necesario estás dispuesto a hacer lo opuesto a lo que estás haciendo ahorita, él se esforzó. ¿Estás dispuesto a esforzarte? ¿A ser valiente? En esta tarde, si tú te arrepientes de tus pecados, Dios quiere
cambiar tu vida. Dios quiere bendecirte. Dios te está hablando hoy que te arrepientas, pero también que lo sigas, que dejes todo lo que estás haciendo y lo sigas. Él quiere cambiarte, pero también Él quiere que tú te esfuerces y más que nada que confíes en Él. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. Que Dios te bendiga en esta mañana. Hasta pronto.